Bueno, buenas tardes. Continuando con el ciclo del conversatorio que iniciamos en el 2022, la idea es ir escuchando los trabajos y las producciones que tanto docentes como estudiantes tienen. En este caso, convocamos a dos compañeras que defendieron su trabajo, su tesina, en el 2022, noviembre 2022. Lo interesante de la propuesta tiene que ver con conjuga lo teórico y lo práctico y termina siendo un producto, una tesina de producción. Más que nada nos interesa que pueda contar y narrar su experiencia desde la organización, las dificultades, que nos cuente con respecto a cómo materializó y de qué manera pudo ir solventando los vaivenes que tiene en este caso las tesinas de producción, pero más que nada digamos, poder apreciar la realización final del trabajo. Me parece que en este sentido la idea es aprovechar aquellos compañeros que ya transitaron por el mismo espacio que muchos de ustedes están por empezar a transitar y aprovecharlos para preguntarles, ¿sí? En el caso de que tengan alguna duda con respecto a la producción o a la realización. ¿Sí? Digo, es algo que en los últimos 5 o 6 años se viene potenciando, las tesinas de producción. Y muchas veces tiene que ver mucho con la impronta del docente que los guía. ¿Sí? Entonces hay tesinas de producción que son más de corte de producción audiovisual, otras que conjugan los lenguajes, otras que conjugan el lenguaje sonoro. En este caso tenemos una mixtura, ¿sí? Así que sin más, los dejo con Victoria. Bueno, gracias por la invitación. Yo había hablado con Cecilia me pasó una serie de preguntas que por ahí son difíciles de contestar. Una era por qué había elegido estudiar comunicación social. Y bueno, yo pensaba un poco y la verdad es que yo estudié comunicación porque pensaba que quería ser periodista. Y bueno, cerraban las inscripciones a casi todo y le dije a mi mamá y me dijo, estudia comunicación, que es como periodismo pero más amplio. Así que bueno, yo dije, bárbaro, esto es lo mío. Y bueno, después me di cuenta que en realidad no quería ser periodista tampoco, así que nada. Después me fui enamorando de otras cosas que tenían que ver, digamos, otra de las preguntas de Cecilia era qué materia o qué docente me había generado el interés por investigar. Yo no sé si mi interés está en investigar tanto. Y para mí mis docentes, los docentes que más me incentivaron fueron, no porque esté acá, pero Clara y Andrea Calamari, y también María Ángeles Camuso, que son docentes de producción radiofónica, sigue siendo audio creativa, y bueno, y visual gráfica 1 en el caso de María Ángeles. Bueno, respecto al proyecto, en realidad yo lo que hice fue una especie de raconto sobre lo que había sido el taller de tesina. En ese momento habíamos arrancado con algo que no tenía nada que ver con esto, que era el rap como herramienta discursiva en el barrio. Bueno, la pregunta era, una de las preguntas disparadoras era cuáles son las condiciones de producción de los relatos del rap. Y el objetivo era desarrollar diferentes piezas comunicacionales que visibilicen estas condiciones de producción. Bueno, después nos agarró la pandemia y dijimos esto no lo vamos a poder hacer nunca y nos queríamos recibir, así que, claro, sí. Incluso nos dimos cuenta también a mitad de la cursada y continuamos con ese proyecto porque bueno, ya estábamos en el taller de tesina y teníamos que aprobarlo pero sabíamos que eso no lo íbamos a hacer. Así que, bueno, después, cuando termina eso, nos planteamos otros objetivos que, o sea, en primer lugar lo que pensamos fue en la factibilidad del proyecto. Por eso la idea que surgió fue continuar un trabajo que ya habíamos empezado en otra materia y ahí fue que tomamos esto, que, bueno, en Comunicación Visual Gráfica 2, el objetivo de la cátedra era hacer una pieza gráfica. Nosotras decidimos hacer un libro que se llama Chismes de nuestra Amapatria y lo que tiene son chismes que están relacionados con hitos históricos
Bueno, por ejemplo, por leer uno, este es Los supersticiosos llegaron a América y habla de que Cristóbal Colón era un hombre que creía en la mala suerte, que no le gustaban los gatos negros ni la sal derramada y que por eso, aunque las tropas españolas llegaron a América el 13 de octubre, considerado un número de mal augurio, la fecha divulgada por la corona fue el 12 de octubre, espantando así todo tipo de posibles desgracias. Bueno, es un libro obviamente para niños, lo hicimos con 2 compañeras más, digo, la chica que se recibió conmigo, Martina, Sol, que está acá, y bueno, otra compañera más que también está viviendo afuera ahora. Bueno, el libro a nosotras nos encantó porque nos hizo que investiguemos un montón, pero además contábamos con ilustraciones de diferentes ilustradoras que nos dieron una mano para poder hacerlo. Y bueno, entonces en ese momento, cuando estábamos cursando Visual Gráfica 2, José D'Alonso nos dijo, esto da para una tesina. Y nosotros lo dejamos ahí porque no le dimos mucha bola, hasta que bueno, cuando en un momento empezamos a pensar en esto de la factibilidad del proyecto, de continuar un trabajo que ya teníamos iniciado, podía ser este o de otras cátedras, dijimos, bueno, agarremos el libro y hagamos algo con esto. No sé si querés pasarlo, por si alguien quiere verlo. Bueno, entonces también hay otra de las cosas que pensamos es en mirar a la tesis como un medio para un fin, o sea, recibirse. No, porque bueno, después uno también empieza a pensar que puede hacer grandes cosas y si no, no te recibís más, perdón, pero esa es la verdad. Y bueno, entonces ahí pensamos en la posibilidad de seguir trabajando con ese libro que ya habíamos iniciado. Cuando empezamos a pensar en continuar el libro, dijimos, bueno, lo terminamos porque como habíamos promocionado, el libro no estaba completo del todo porque la condición de promoción te permitía que no lo termines. Y bueno, después nos encontramos con Clara, que fue nuestra directora de tesis, y empezamos a pensar no en terminarlo, sino en analizar cómo era la recepción de ese libro por parte de nuestros lectores. En este caso fueron todas niñas, lectoras, y ver qué pasaba, es decir, si cuando nosotros se lo llevábamos el libro efectivamente funcionaba como nosotros queríamos o como pensábamos o imaginábamos que iba a funcionar. Bueno, ahí entonces empieza nuestra tesis, que después se tituló Análisis de la recepción para un posible retrabajo, y la pregunta, que era de orden práctico, fue ¿qué sucede en la recepción de nuestra pieza por parte del público? A partir de eso lo que hicimos fue encontrarnos con niñas, les llevábamos el libro y simplemente veíamos qué pasaba. O sea, veíamos si lo leían, si no lo leían, si terminaban, si entendían los textos, si no lo entendían, si les gustaban las ilustraciones, si no les gustaban. Al libro nosotros le habíamos puesto un código QR en cada una de las páginas porque nuestra idea era que nosotros, ¿qué pensábamos? Que los niños de ahora están todos con el teléfono. Entonces, que cuando ellos abrían el libro, iban a ver el QR, iban a buscar su teléfono, lo iban a escanear. Bueno, eso nunca sucedió. O sea, de todas las niñas a las que les llevamos el libro, nadie miró el teléfono, nadie usó el QR, nadie le dio pelota, a nadie le llamó la atención. Lo cual, digamos, eso para nosotros fue una pauta de decir, che, bueno, esto nosotros pensábamos que iba a refuncionar, que iba a estar buenísimo y en realidad no. Bueno, eso por un lado. Después también se lo llevamos a algunas especialistas, a una chica que era licenciada en letras y escribía libros para niños, a docentes de la escuela primaria, a una chica que tiene una editorial también de libros para niños. Y bueno, ahí fuimos escuchando algunos consejos que nos iban dando respecto a la pieza. Bueno, y de eso se trató nuestra tesina, de contar qué era lo que pasaba cuando nosotros, ese libro que ya teníamos hecho, que era algo que habíamos trabajado en una cátedra en particular, llegaba a un público y si funcionaba, si no funcionaba, si las cosas que pensábamos que iban a funcionar iban bien o no. Y posterior a eso lo que analizamos fue, bueno, qué cambios le haríamos en pos de esas entrevistas que habíamos tenido.
Bueno, ahí fue, esto es algo que venía diciendo, pero bueno, los disparadores que fuimos trabajando fue esto, cómo era la apropiación del libro por parte de los lectores, es decir, un análisis de la recepción, las opiniones de los especialistas, cómo era la educación y el aprendizaje de la historia en los niños y las niñas, y después trabajamos también algunas cosas que nosotros veníamos ya trabajando con el libro, que era conceptos y acepciones de las palabras, como era la palabra chismes, matria, patria, también el lenguaje inclusivo, y bueno, después el tema de la posible reformulación del libro. Bueno, después, no sé si hay alguna duda sobre de qué trató la tesina, estas cosas, capaz. Estudio de recepción, de evaluación de un proyecto que después lo... Claro. Para mejora, digamos, para pensar mejor. No, quería preguntar, pero al final... Decime. No, ¿cómo había sido la selección de... cómo trabajaron con los casos de los chicos? ¿Cómo trabajaron la dinámica para detectar un poco la apropiación del libro también y demás por parte de los niños? ¿Era solamente observación no participante? Sí, era un poco miti-miti, o sea, en un primer momento sí, veíamos qué pasaba y después sí le preguntábamos algunas cosas que necesitábamos saber. Había, por ejemplo, en un momento le decíamos, ¿este chisme lo entendiste? ¿Podés contarme con tus palabras qué entendiste de esto? Y nos dábamos cuenta que había niñas a las que les costaba más y había niñas a las que les costaba menos. Por lo general también tenía que ver obviamente con sus intereses. En un caso nos tocó una niña que nos decía que amaba la historia, que miraba samba y todas esas cosas. Entonces, claro, leía estas cosas, ya entendía, vos le decís la corona de España y ya sabía que era la corona, y en otros casos era un poco más complejo. También otra de las cosas que trabajamos mucho fue, y que lo pensábamos, lo charlamos con Clara también, era el tema de si el lenguaje del libro era complicado o no, si las palabras eran complicadas o no para un niño de cierta edad. Eso también lo charlamos con las especialistas en el tema, le decíamos, bueno, si un niño lee esto, ¿lo entiende, no lo entiende? ¿Tiene que acudir a un diccionario o no? ¿Tiene que pedirle ayuda a un profesor, a un maestro? Bueno, esas cuestiones. La pregunta sobre el título también fue como... También, bueno, por eso ahí también esto de conceptos y acepciones de las palabras, nosotros nos preguntábamos si la palabra, le preguntábamos a ellos mucho qué entendían por un chisme, y la mayoría pensaba que un chisme era algo feo, malo, sucio, negativo, y bueno, que nadie quería contar un chisme, no les interesaba, no les gustaba, les parecía que eso estaba mal, y esto digo por el concepto que nosotros le dábamos a la palabra chisme, a la acepción que nosotros le dábamos a la palabra chisme en el libro. Y otro tema fue el concepto, que en realidad no sé si me he inventado, pero esto de mapatria. La matria, el significado de matria no está en el diccionario, es algo más por ahí relacionado con la poesía y no tanto con la RAE, obviamente. Y obviamente una niña tampoco sabía, nadie supo definir qué era mapatria. Incluso le decíamos, ¿qué te parece que significa? Y que tiene que ver con un mapa, quizás, y con la patria, no iba por el lado de matria como nosotros queríamos. Por eso también otra de las cuestiones que pensábamos es, como autoras del libro, qué estamos dispuestas a qué estamos dispuestas a renunciar y a qué no. O sea, bueno, le vamos a sacar el concepto de matria si para nosotros es importante. O mejor incluimos una página que diga, bueno, ¿qué significa mapatria? Bueno, la mapatria quiere decir estas cuestiones. Y bueno, eso por el lado de la tesina. Después, en cuanto a la escritura, que eso fue algo que incluí acá, puse acá esto de eludir el modelo monográfico clásico, porque es algo que ustedes pusieron en la devolución. Bueno, nuestra escritura de tesis no fue algo, no sé, no fue en Arial 12 o en qué letra se usa, Times New Roman ni nada de eso, sino que bueno, fue algo así como se ve acá, y bueno, acá está la presentación completa, pero bueno, estas son las palabras.
Estas son las palabras claves, pero bueno, está como plagado de estas cosas, que bueno, también lo que nos invitó a hacer todo esto, la que nos invitó a hacer todo esto fue Clara. Todo tiene tachaduras, dibujos, mock-ups. Acá está nuestro lector modelo. Ese que era el modelo de testeado, digamos. Esto era la persona que nosotros queríamos que lea el libro. O sea, tenía que ser un niño de alrededor de 9 años que miraba samba y que le encantaba, que le gustaba leer libros sobre planetas y sobre historia, que lo dejaban usar el celular porque nosotros íbamos a incluir un QR, que le gustaba la historia y la valentía de los próceres. Estas cuestiones. Pero bueno, también la escritura era un poco libre. Nosotros poníamos, por ejemplo, acá que dice quedó algo así, no es muy... Sí, es que en realidad, intervengo, Obvio. permiso. Digo, también son de alguna manera las licencias que uno tiene en este tipo de proyecto, donde de alguna manera el escrito es la relatoría, y en la relatoría uno cuenta el proceso, y el proceso nunca es lineal. En el proceso hay tachaduras, hay idas y vueltas, hay intenciones, es más como un tanteo también. No es la primera tesis que dirijo y apruebo en estas condiciones de escritura, es una posibilidad, sobre todo en una carrera donde estamos haciéndonos preguntas sobre el lenguaje, donde no es que estamos relegando la escritura, sino haciendo de la escritura un espacio más de experimentación. ¿Sí? En cuanto con forma, con la relación con Claro, el forma y contenido. contenido, y la escritura como en el ensayo, que es por el tanteo, es el avanzar y hacerse preguntas en ese hacer, y en que en la escritura aparezcan también algunas posibilidades. Entonces, eso de alguna manera lo que tiene es que devela las condiciones de producción, no las esconde en una tipografía con serif que dice que somos cientistas sociales, que mantenemos una distancia objetiva con los objetos que construimos, sino que nos involucramos también, sobre todo en una tesina de producción, donde las preguntas son de orden práctico y donde el realizador también es quien está proponiendo una nueva posibilidad con ese lenguaje. Entonces, desde ahí uno tiene por ahí esas habilitaciones a la hora de escribir que son también un modo más de investigar, un modo más de hacerse preguntas. Está bueno. Entonces digo, no es la única que no solo lo hace, sino que es aprobada por un jurado, por un tribunal, que ustedes lo pueden consultar incluso en el repositorio de tesinas de la escuela, de la facultad, y es un procedimiento válido. Bueno, en una charla anterior veíamos la tesina de Estefanía Zacastián, que había presentado, digamos, otro libro, un tipo de producto, digamos, La valija forma de era, ¿no? valija, digamos. Incluso en ocasiones, sí. ¿Qué bajo? En ocasiones también pasa con las defensas orales. O sea, en algún momento en una tesina sobre los sentidos del tango y no sé muy bien de qué trataba el tema, hubo una milonga en la defensa. También, obviamente que todo acompañado de una justificación y fundamentación en relación al tema. Bueno, Suele pasar. sí, nosotros, bueno, en este caso usamos estos recursos de lo que decía Clara, tachar, también lo pensamos un poco como un manual de libro, por eso tenían estos recuadros respecto a las distintas cosas que le íbamos preguntando a las niñas, las caracterizaciones así con flechas. Al final nos sacamos fotos y dijimos, bueno, ¿por qué no las incluimos? Y, obviamente para trabajar con niñas tuvimos que pedir un permiso a los padres. Todas tienen colores distintos para que puedan diferenciarse. Bueno, esas cuestiones. Y bueno, sí, también como dice Clara, esto de que no fue un proceso lineal para nosotros fue muy importante porque, y fue también lo que marcamos muchísimo en el obviamente después uno intenta maquetar las cosas y que se entienda cómo fue más o menos el proceso, pero en el medio nos surgían un montón de cosas que decíamos, che, y si hacemos esto y si hacemos aquello, ¿y por qué no lo vamos a incluir? Esto que decíamos de las palabras matria, patria, en un momento dijimos, bueno, ¿por qué no le preguntamos a un montón de niños qué es para ellos la patria? Y después de eso se nos ocurrió poner una Real Academia de las Niñas con el concepto patria. ¿Hay sonido? No sé si, ¿sí? Debería.
Del TV, capaz. ¿Cómo está activado? La patria para mí es la luz. La patria es como un símbolo de fuerza, como el escudo patriar, la bandera, esas cosas. Es como si fuera parte del país, una palabra o algo así. Para mí la patria es lo que sentimos por nuestro país y la pasión de también por nuestro país. La patria es el lugar donde nací y donde vivo. Y el lugar donde compartí cosas con mi familia y comparto cada día con todo el mundo que conozco. Para mí la patria son los colores celeste y blanco. Y la patria para mí son los derechos del niño, de los adultos, las tierras. Para mí la patria es el lugar donde yo vivo, la tierra en que nací, el lugar que elijo cada día y en el que estoy cerca de mi familia. Bueno, eso fue una de las cosas que incluimos dentro de, en este caso era la presentación de la tesis, la defensa, pero bueno, que estuvieron también dentro de la tesina porque fueron cosas que fuimos haciendo y nos parecía que estaba bueno meterlo porque también tenía que ver con la posterior reescritura que íbamos a hacer del libro, en el caso de que lo hiciéramos, y es lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, por eso quisimos incluir también eso. Bueno, eso por el lado de la tesis. Bueno, este es el caso de las especialistas acá, Adriana Ereñú. Ella nos decía todo el tiempo que el libro era un hilo del cual tirar y que por eso podía llevarse a las aulas. Entonces nosotros ahí empezamos a meter hilos por todos lados y bueno, eso. Acá Luciana Fernández, profesora de letras y escritora. Ella escribió este libro y lo incluimos también. Y bueno, Angie Strapa, que es miembro de la editorial Listo Calisto. Bueno, y después al final están las conclusiones de todas esas entrevistas. Bueno, y eso es todo en cuanto a la tesina. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. Bueno, y después traje algo respecto a la exposición, que por ahí, después cuando pasa el miedo de la tesina, es el miedo a exponerla y a defenderla. Bueno, nada, es una conversación y lo que nosotros queríamos también era divertirnos, así que llevamos relatos sonoros como el que escuchamos recién y después llevamos un juego, porque una de las cosas que nosotros trabajamos en la tesina era este concepto de chisme desde una mirada lúdica. Entonces lo que hicimos fue llevar el libro y pusimos a nuestras familias, hicimos 2 equipos y se tenían que contar el chisme uno a uno y después decir qué era lo que había pasado, qué era lo que contaba ese chisme y bueno, ahí fue muy gracioso. Y bueno, eso es todo. Después acá puse la devolución de María Ángeles, que nada, fue muy gratificante después de dar la tesis. Y bueno, eso. Gracias, no hace falta.